Cumplimos un año en su partida. Nos anunciaron que el cáncer había regresado, que este cáncer era muy agresivo. Disfrutó cada día que estuvo en libertad, pero fue muy corto. Miles de personas de todas partes del Perú fueron a despedirse de él. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Confesiones. Sin duda, este es un capítulo especial para mí y para mi familia. Esta semana cumplimos un año de partida de mi padre. Se ha pasado muy rápido. Todavía me cuesta creer que ya partió, que ya no está con nosotros. Mi padre, después de 16 años de injusta prisión, recupera su libertad un 7 de diciembre del año 2023. Fue un momento de mucha emoción. La decisión del Tribunal Constitucional en una segunda oportunidad, porque fueron dos tribunales constitucionales que tomaron la decisión de ejecutar la resolución de indulto otorgado por el expresidente Kuczynski, ejecutaron su libertad. Esa Navidad fue memorable, porque después de muchos años volvíamos a pasar una Navidad en familia. Las 16 veces en el penal habíamos almorzado con él, y debido a los horarios nos retirábamos del penal y ya luego pasábamos la Nochebuena con mi mamá. Así es que en esa oportunidad nos quedamos hasta las 3:30 de la mañana. Mi papá hizo que Kiara y Kaori canten hasta esas horas y fue muy lindo verlo disfrutar, ver el cielo y sobre todo estar rodeado de su familia. No nos imaginamos que sería la única oportunidad que íbamos a tenerlo en libertad. Sin embargo, él gozaba mucho de estos espacios en los que llegaba Kenji con su esposa Erika. Sachi también pudo venir en varias oportunidades desde Europa, con mi cuñado Mark, con Mayita. Pero creo que lo que más disfrutaba él era cuando tenía que salir a la calle y hacer sus trámites. Y en esos encuentros podía recibir el cariño de muchísimas personas y además podía sentir cómo nuestro país se había transformado después de todas las reformas que él y los miembros de su gobierno habían tomado, decisiones difíciles en la década de los 90 y que hoy se habían transformado en un Perú más moderno. Dentro de las actividades que él disfrutaba estando en libertad era salir a pasear por la Costa Verde. Yo manejaba, él era el copiloto y Kaori era la disc jockey. Ella era la encargada de poner la música. Claro, mi padre pedía muchas veces Leodán, Tania Libertad, y lo poníamos a todo volumen. Íbamos despacio, él se recargaba de energía viendo el mar y ya luego regresábamos a casa. Disfrutaba también al comienzo cocinando, porque él aprendió a hacerse sus propios platos en el penal. Pero ya estando en casa y con Kiara, dijo, no, yo quiero disfrutar las cualidades gastronómicas de su nieta Kiara. Así es que disfrutaba mucho sentarse, sobre todo los fines de semana, cuando Kiara le cocinaba. También le encantaba salir a las invitaciones que recibía de diferentes amigos, en donde él además podía contar anécdotas de su gobierno y aprovechaba también para vender sus libros. Si de algo se enorgullecía mucho era el haber dejado escrito gran parte de su legado y de su vida. Él en el penal escribió la primera parte de su biografía, La palabra de chino, El intruso, y ya en libertad terminó de escribir La palabra de chino, El inconforme, que es la segunda parte. También escribió El rescate soñado, que trata sobre la operación de rescate Chavina Huántar. Y estuvo en todo el esfuerzo, no se logró publicar estando él con vida, el Tratado de Paz, el libro Viva la Paz. Él disfrutaba mucho y era muy disciplinado porque se sentaba 4 o 5 horas al día frente a su computadora para
dejar todas estas memorias por escrito. Es más, tenemos un libro adicional, la tercera parte de su biografía, que dejó escrito más de 400 páginas. Y ese es un pendiente que mi hermana Sachi tiene también como tarea para publicarlo en los próximos meses. Bueno, yo tuve la oportunidad de acompañarlo, sobre todo en su visita a los médicos. Era hermosísimo ver el cariño de la gente con él, cómo se acercaban, hacían cola, y mi papá con mucha paciencia, con mucho cariño, ¿no? Trataba de atender a todas las personas que se acercaban a pedir una foto. Una noticia dolorosísima nos llegó en mayo del año pasado, cuando nos anunciaron que el cáncer había regresado. Mi padre había enfrentado esta enfermedad 26 años. Y claro, en esa lucha siempre salía ganador. Para nosotros los hijos era empezar nuevamente esta batalla y teníamos la ilusión que nuevamente él iba a salir campeón. Sin embargo, los médicos nos anunciaron que este cáncer era muy agresivo. Inmediatamente él decidió aplicarse toda la terapia. Recibió la máxima cantidad de radioterapias que una persona puede recibir en un año. Y al culminar estas terapias, los médicos le dijeron que el cáncer no se había controlado y que había hecho metástasis y que había aparecido un pequeño tumor en el pulmón. Frente a este nuevo diagnóstico, nos sentamos en familia y claro, los médicos le dijeron: presidente, tiene que decidir entre calidad de vida u optar por un tratamiento más fuerte. Nosotros los hijos optamos, por supuesto, por la primera opción, pero mi padre, como siempre en la vida, dijo: yo quiero tomar decisiones que me permitan volver a servir a mi país. Aunque esto significa tener riesgos, aunque esto significa que sea doloroso, yo quiero recibir este tratamiento más fuerte, el llamado Pembro. Así es que se preparó, tuvo que ir a nuevas consultas médicas y finalmente recibió ese tratamiento. Su cuerpo, debido a las enfermedades adicionales que tenía, lamentablemente no lo pudo resistir. Sin embargo, creo que hasta el último día mi padre siempre nos dio el ejemplo de cómo enfrentar la vida. Siempre hacia adelante, siempre queriendo servir, no guardando rencor y siempre pensando en el país. Disfrutó cada día que estuvo en libertad, pero fue muy corto. Pero como él nos enseñó, vamos a ver las cosas con objetividad, con optimismo y enfocarnos en eso, en la parte positiva. Él nunca guardó rencor en su corazón y esa es otra de las grandes lecciones y aprendizajes que me llevo de él. Cumplimos un año de su partida y quiero despedirlo comprometiéndome como lo hice el día que él se fue, para trabajar por su legado, para defender su historia, sus obras, su gobierno, decirle que me siento orgullosa de lo que él construyó, que son miles de peruanos que me han transmitido su agradecimiento. Y creo que la mejor expresión de lo que él hizo se pudo ver en el velorio, en ese velorio que él también planificó. 3 días donde miles de personas de todas partes del Perú y algunos incluso que vinieron del extranjero fueron a despedirse de él. Gracias a todas esas personas que se acercaron a darle ese último adiós. Me quedo con eso, con todas las cosas positivas que mi padre nos enseñó, con su vida, con su ejemplo, con sus acciones, con sus decisiones, con su silencio, con su mirada, pero sobre todo con su sonrisa. Ay, papito, te extrañamos mucho. Un beso al cielo.